noches y bienvenidos una semana más aquí a La Réplica en Popular Televisión Melilla. En el programa de este martes hablaremos de diversos temas, evidentemente tema político, pero también en cuanto a diferentes áreas como cultura, igualdad, festejos. Estas áreas precisamente pues las tuvo Elena Fernández Treviño como ahora exconsejera y ahora vuelve a la carga política de nuevo después de unos cuantos meses pues por temas de salud. Pero ya está de vuelta, de hecho ya ha tenido varias entrevistas, ahora pues le toca aquí en Popular Televisión Melilla en La Réplica para hablar pues de diferentes temas en materia de partido y en materia de estas áreas. Así que primero pues le damos la buenas noches, Elena, bienvenida después de tantos meses y bueno, perdona por la voz, no sé si se notará en la tele. Muy poquito, pero Paula. Bueno, bienvenida. Encantada de estar aquí, muchas gracias por invitarme, Paula. Bueno, pues un poquito, empezamos por tema de partido, del Partido Socialista. Ya el partido cuenta con una nueva secretaria general, con Sabrina Mo, y todavía está pendiente ese congreso extraordinario que será el 20 de abril para tener toda esa ya comitiva completa. ¿En qué cree que se va a centrar el partido, ¿no? con esta nueva dirección? Con esa ejecutiva que todavía se espera por establecerse, ¿cuál va a ser el camino que va a tomar el Partido Socialista también ahora pues como oposición? Sí, bueno, pues yo creo que cualquier cambio es ilusionante también para las personas que formamos parte del partido, porque indica pues un volver a renacer de algún modo y coger fuerza para iniciar pues un nuevo plan, en este caso con un mapa de ruta que nos indica la nueva secretaria general, ¿no? La delegada del gobierno actual, que también es secretaria general del partido, Sabrina Mo, que yo creo que tiene las ideas muy claras respecto a lo que quiere hacer desde el minuto uno. Paula, yo creo que ha tenido una visión muy clara también desde su posición institucional en la delegación, también viendo este tiempo cómo ha funcionado el partido a nivel local. Tuvimos unas elecciones locales y unas generales. Todo eso nos llevó a un aprendizaje que yo creo que Sabrina, en su experiencia ya yo creo que dilatada, aunque es una persona muy joven, yo creo que también ha recogido conclusiones de todo lo que hemos ido viviendo, y ella es una persona profundamente convencida de los valores socialistas y ha tenido muy claro desde el principio que el trabajo del nuevo equipo tiene que ser un trabajo estructurado, basado fundamentalmente en ella, que va a liderar, como tú dices, pero en un trabajo muy repartido por áreas, donde cada persona que estemos ahí va a tratar de potenciar pues aquellas cualidades que pueden reforzarse mejor y que pueden potenciar también la imagen de partido y trabajar por Melilla, ¿no? Aquellas áreas o lugares donde en cada uno nos encontremos también cómodos, y hacer esa estructura fuerte, ¿no? Que uniendo además al Gobierno de España, delegación de gobierno, y a la propia estructura de partido, pues yo creo que puede generar un peso muy ilusionante. Hay que volver a recuperar esa Melilla socialista, esa Melilla que bueno, pues durante muchos años fue socialista. Yo creo que hay que recuperar gran parte de esa ilusión que de alguna manera vislumbramos también cuando después de las locales estuvimos en las generales, que la gente todavía seguía confiando en ese proyecto, y yo creo que hay mucho por delante por hacer en esta ciudad, ¿no? Y yo creo que Sabrina pues lo tiene claro, y las personas que iremos a su lado en el equipo pues también, ¿no? Estaremos ahí para trabajar por Melilla. También quería preguntarle por una valoración de la gestión de Gloria Rojas como secretaria general del PSOE durante estos últimos años, y también pues cómo valora pues esa decisión que tomó de al final pues no de dejar el partido, sino de dejar esa secretaría general. Yo creo que es una decisión muy valiente también, porque al final hay que saber irse, ¿no? Igual que llegar y tener clara una perspectiva, lo que una quiere, ¿no? Gloria tenía siempre ganas de cambiar Melilla, de cambiarla a través de unos valores socialistas. Ella se veía desde luego como la cabeza de partido y liderando un proyecto fuerte y ambicioso durante el tiempo que Gloria estuvo. Bueno, pues yo creo que el partido durante un tiempo se ha fortalecido bastante, porque Gloria se encontró un partido también un poco dañado por algunas cuestiones judiciales, ¿no? Y bueno, pues fue creciendo en estructura y en fuerza, y es verdad que los últimos acontecimientos también, y bueno, pues generó también un poco en el partido, no la expectativa que teníamos, ¿no? Sobre todo después de las locales en cuanto a los resultados de voto, y ahí hay que hacer lecturas, evidentemente. Ella tiene muy claro que nadie es imprescindible, que ella ya había encabezado esa lista de partidos durante varias legislaturas, que ella había hecho un proyecto ilusionante y había culminado ahí su trabajo, y que era el momento de dejar paso pues a otras personas y a que el partido cayera en otras manos
y retomara esa fuerza de otra manera, porque ella también en lo personal tenía otros proyectos, ¿no? En la universidad, en su propia, bueno, pues en sus propios objetivos personales y en sus propias metas, ¿no? Y una decisión valiente, pues me aparto y dejo que otras personas estén. Yo voy a estar trabajando siempre para el Partido Socialista, siempre al lado, pero no voy a ser yo la que encabece. De alguna manera ella también, cuando una lidera un partido, Paula, yo creo que también asumes todas las responsabilidades, ¿no? De los posibles, no vamos a decir fracasos, pero no de todos los éxitos esperados o no del rumbo deseado a lo mejor, y entonces llega un momento en el que también tú asumes, aunque evidentemente esa culpa, si es que se puede llamar culpa, o esa responsabilidad es colegiada, ¿no? En el caso de no esperar como esperábamos, porque es verdad que esperábamos más votos, esperábamos más diputados, eso yo creo que es obvio, ¿no? Y al no ser así, bueno, pues al final ella, como una persona responsable que es, asume que tiene que apartarse y dejar a otra persona, a otro liderazgo y a otro proyecto, ¿no? Hablando de que esperaban más votos, que ya ha pasado tiempo de esas elecciones, pero ya que lo menciona, ¿cuál cree que ha sido el fallo dentro del Partido Socialista, si tiene alguna responsabilidad y que ha repercutido al final pues en esa bajada de votos? Bueno, yo creo que al final hay que hacer múltiples lecturas ahí, se pueden hacer muchas, pero evidentemente una que desde luego ha acompañado esa bajada, sin duda yo creo que ha sido todo el escándalo alrededor del voto por correo, ¿no? Y cómo acompañó todas esas elecciones locales. Al fin y al cabo estaban protagonizadas por el partido que era, bueno, pues estaba con nosotros en el gobierno, y entonces evidentemente también yo creo que generó una desconfianza grande en la ciudadanía, protagonizó el batacazo, yo creo, de CPM a nivel electoral y nos castigó también al PSOE. Yo creo que mucha parte de la ciudadanía no confiaba en que no volviésemos a pactar con CPM, y bueno, y eso hizo que se castigara en el voto, ¿no? Yo creo que ahí hubo esa consecuencia, desde luego fue directa, ¿no? Luego podemos hacer otras lecturas de nuestra gestión. Yo creo que hemos trabajado muchísimo por la ciudad. Creo que ha habido muchísimas cosas que hemos cambiado para bien, pero evidentemente, bueno, pues no a todo el mundo le habrá gustado todo, ¿no? Pero fundamentalmente creo que la que te he dicho es la razón principal de la bajada de un diputado. Nosotros esperábamos como mínimo mantener esos últimos 4, cuando no subir, ¿no? Porque siempre hay que esperar, vamos a intentar ir a lo máximo, no quedarnos solo con 4, pero en ningún caso bajar, ¿no? Y evidentemente hay que hacer lecturas y sacar conclusiones de todo eso. Elena se ha incorporado de nuevo a la vida política, la asamblea, casi un mes después de que se dieran esas detenciones de sus excompañeros de gobierno de coalición por Melilla. Quería preguntarle, en ese momento, el 5 de marzo, si no me equivoco, se dieron esas detenciones. Evidentemente no se recibe bien esa noticia, pero quería preguntarle cómo le pilló esto, ya que todavía estaba fuera de lo que es la labor política. Pues es triste y es chocante, ¿no? Vivir todo esto, vivirlo pues con personas que además han sido compañeros en el gobierno durante unos años, y desde aquí, bueno, pues yo lo he dicho en las preguntas que me han ido haciendo durante la última entrevista. Yo quiero expresar todo el respeto por estas personas que ahora mismo se encuentran en prisión provisional, porque están en una fase de investigación y todavía se tiene que desentrañar todo este proceso. Además, por mi respeto por los procesos judiciales, ¿no? Están ahí, evidentemente hay una investigación, la jueza está claro que ha visto indicios de delito, de criminalidad, y el proceso está todavía en esa fase, pero claro, todavía queda mucho por detrás, ¿sabe? Pues hay una acusación pendiente que tiene que hacer el Ministerio Fiscal, hay un proceso entero de juicio y todo está por llegar, ¿no? Es decir, que ahora mismo toda nuestra cautela, toda nuestra prudencia, porque estas personas además tienen vida personal, tienen familia, tienen hijos, tienen mujeres y maridos, tienen amigos, sus hijos van al colegio, es decir, hay que tener un respeto máximo por la vida personal y la cautela, porque hay que dejar a la justicia trabajar, ¿no? A mí me sorprende mucho cuando el Partido Popular sale de entrada a condenar desde el minuto 1 lo que ha pasado en esta operación, desde el minuto 1, sin paliativos, ¿no? Bueno, pues esto habrá que pagarlo y habrá que tirar, bueno, muy bien, vamos a dejar trabajar a la justicia
y vamos a esperar a que resuelva, ¿no? Porque la institución hay que respetarlas y ahora mismo estamos en medio de un proceso judicial que tendrá que decir, y una vez que sepamos absolutamente, cuando se abra todo el secreto de sumario, sepamos toda la instrucción entera y veamos exactamente de qué se les acusa y cuál es ese rompecabezas que se nos han ido presentando a cuentagotas, pues entonces tendremos que valorar políticamente todo lo que ha pasado y ver pues cuáles son las consecuencias y cómo lo valora también el Partido Socialista. Evidentemente, yo lo decía el otro día en una entrevista, nosotros pactamos con un partido político que se llama Coalición por Melilla, nunca pactamos para que se hiciera ningún tipo de práctica. Evidentemente hablo en el caso y en el supuesto de que esto todo saliera aprobado, que como digo, hay que está por probarse. Creo que, perdón por interrumpir, creo que esas declaraciones sí se dieron en otro medio que hablaba de que se pactó con Coalición por Melilla y no con la corrupción. Me parece que nunca, es más, cuando entramos nosotros en el gobierno en el año 19, en el año 18 el Partido Popular a nivel nacional había salido del gobierno por sus sucesivos sucesos y bueno, pues hechos que tenían que ver con la corrupción, y en ese momento en el CIS a los españoles en nuestro país lo que más les preocupaba era la corrupción. Ahora, después de unos cuantos años de gobierno socialista a nivel nacional, ha pasado a estar en el número 18 la preocupación de los españoles por el tema de la corrupción. Luego el Partido Socialista creo que ha dado una imagen de actuar contra la corrupción, lo ha hecho a nivel nacional y lo ha hecho siempre aquí. Nosotros cada vez que ha habido la más mínima sospecha, ya no de corrupción, sino de algo que podía implicar a alguno de los nuestros, lo hemos apartado, le hemos dicho que tenía que dejar el partido porque nuestras siglas lo tienen claro. Tenemos un listón muy alto en ese sentido, Paula. Creo que además lo hemos ido subiendo a medida que ha ido pasando el tiempo, cosa que no hace el Partido Popular, que está en la antípoda de esto. Lo que hace es que cada vez baja más el listón, y si hay un líder que denuncia esta corrupción, véase el caso Ayuso con Casado, lo expulsan y le invitan a irse. Entonces ahí no tenemos absolutamente nada que ver. Me sorprende que el Partido Popular de elecciones de corrupción implique o indique veredictos ya de juicios que no se han realizado todavía, y que incluso intenta implicar al PSOE en todo esto, ¿no? Porque esto implica un conocimiento mayor que el juez y que nadie de todo, ¿no? que en base a unas suposiciones que hace el señor Imbroda, pero en todo caso unas declaraciones muy graves y desde luego inaceptables, ¿no? Nosotros somos absolutamente incompatibles con la corrupción. Es más, vinimos al gobierno y entramos precisamente por cambiar esas dinámicas del PP, me refiero a nivel local, de años y especialmente de los últimos años. Entonces queríamos desde luego que eso no sucediera. Entonces, desde luego, lanzarnos también a nosotros, que nosotros somos cómplices, o insinuar esto, es absolutamente deleznable, me parece impresentable por parte del señor Imbroda. Yo quería preguntarle en este sentido, porque al fin y al cabo fueron compañeros de gobierno y también pues salieron a la luz esas conversaciones de WhatsApp de algunos miembros del PSOE, llamado el golpe, intentando pues parece ser crear otro gobierno sin Coalición por Melilla. Yo quería preguntarle expresamente, al haber sido compañera, al haber compartido ese consejo de gobierno con los miembros de Coalición por Melilla, ¿alguna vez sospecharon de algún tipo de irregularidad por parte de sus ahora excompañeros? Desde luego que si nosotros hubiéramos sabido un 1% de todo lo que aparece en ese sumario que aparece a cuentagotas, evidentemente no hubiéramos seguido ni un minuto más en un gobierno con nadie que se le ocurra manipular o jugar con el dinero público o utilizar los contratos para hacer otro tipo de desviaciones o asuntos. Evidentemente no, Paula. Yo creo que mezclar además esta cuestión que me recuerda un poco al Sálvame, ¿no? A esta cuestión del WhatsApp, ¿no? Sacarlo a la luz pública, que los medios se hagan eco de un WhatsApp de hace 4 años, que era al principio de la legislatura, donde había simplemente un partido hablando de estrategia política, como hacen todos, Paula, absolutamente todos, solo que no tienen a una persona desleal de dentro del grupo que filtra absolutamente todo el contenido a los medios de comunicación por algún enfado particular y absolutamente personal. O sea, hacer eso es también una actitud absolutamente reprobable desde el punto de vista ético, ¿no? Y ahí es donde los medios también deberían focalizar quién ha filtrado todo esto, porque esto se hace en la más absoluta de las confianzas, y evidentemente cuando se habla de no me fío o cuestiones que salen en el WhatsApp no tienen nada que ver con asuntos que tienen que ver con la corrupción. El Partido Socialista no hubiera digerido ni el más mínimo atisbo de corrupción. Es más, animamos a que se investigue, a que se siga hasta el fondo de este asunto, a que se desvele absolutamente todo y se acabe por una vez en esta ciudad con el voto del miedo, ese voto que parece que tiene que ver con comprar o comprar para dar, ¿no? Y ofrecer a partidos políticos. Ojalá siempre se siga manteniendo el requisito del DNI y de esta manera acabemos con esa posible
posibles casos de corruptela, ¿no? Precisamente que cada persona que tenga que votar tenga que entregar su DNI, como pidió la delegada de gobierno en su momento, cuando estábamos en pleno escándalo, y como nos dicta el sentido común. Yo creo que el voto debe ser personal e intransferible, y acabaría con toda esta corruptela. Es decir, invitamos a que se siga investigando esta cuestión, que se llegue hasta el final. No tenemos miedo, no tenemos absolutamente ningún miedo. No sé si el PP también anima a que esto sea así, y también el PP anima a que se siga votando con DNI, porque bueno, en fin, yo creo que aquí, cuando había un halo de sospecha alrededor de partidos en el tema de comprar votos, desde luego el PP no ha salido excluido. Entonces, por eso digo que el señor Imbroda es muy osado en acusar, ¿no? Porque bueno, a lo mejor en todo este revuelo el que se lleva la sorpresa es él, no lo sabemos. En materia de partido, ya para ir terminando con esta parte de la entrevista, quería preguntarle, ya que evidentemente ha habido una filtración interna, ¿cree que hay ha habido alguna división muy fuerte en cuanto a posturas de si seguir en el gobierno local, si no? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué se puede decir en este sentido? ¿Pero te refieres a dentro del PSOE o dentro del propio gobierno? Dentro del PSOE, o sea, para que se llegue a esto, a estas filtraciones, al tema a esta decisión que ha habido, ¿no? Sí. Aparente, ¿no? Lo que ha habido es mucha deslealtad, Paula, ¿no? Porque yo creo que las discrepancias y las disidencias dentro de un partido político son absolutamente legítimas. Yo creo que cualquier persona puede estar dentro de un partido político y no estar de acuerdo ni con la línea que se sigue, ni con algunas de las políticas que se marcan, ni con algunas de las formas. Eso puede ocurrir, ¿no? Yo creo que les ha ocurrido a todos los partidos. Lo que pasa es que algunos tienen unas formas un poco más totalitarias de resolver lo que pasa en casa, ¿no? Y el PSOE no. El PSOE, dentro de esa libertad que tiene y de esa falta precisamente de totalitarismo, pues permite dentro de esa libertad que surjan personas que su enfado en lo personal lo traduzcan en un daño a las siglas, y eso es absolutamente impresentable. Yo creo que aquí podemos discrepar, pero nunca hacer daño a las siglas. No hay que olvidar desde qué partido político estás, ¿no? Con qué ideas, ¿no? Te puede parecer mal la dirección o puedes tener incluso un problema personal con alguien, pero airear todo hacia afuera, dañando las propias siglas, dañando a tus compañeros, siendo absolutamente desleal con aquello que en su momento se te depositó, ¿no? O se confió en ti para luego, por algo personal, dinamitar y poner dinamita bajo las siglas de un partido político, es una estrategia que nunca voy a comprender, jamás voy a comprender. Y yo creo que esas personas se definen solas, porque además en su forma de actuar destilan demasiado odio, ¿no? Porque además ese odio lo van dando como en pequeñas dosis, ¿no? Para ver si pueden hacer el mayor daño posible, y por tanto se definen, Paula, absolutamente se definen. Ya por el tiempo que tenemos, pero también quería preguntarle por tema de áreas del que ha sido consejera y hacer un poquito de repaso. Por ejemplo, en tema cultural, ya se abrió ese teatro Cursal, ya está en la agenda hasta el mes de junio, y ya ha sido crítica, ya en los medios de comunicación ya se han visto críticas por parte del Partido Socialista. Se habría arreglado pues ya la puerta del montacargas, se estaría ultimando el tema del aire acondicionado, pero todavía faltarían reparaciones. Se habló, crítico que se cerrara, ¿no? Por su parte. ¿Cuánto tiempo cree que si se tenía que cerrar, cuánto tiempo cree que se tenía que haber cerrado? Porque ha criticado que hayan sido durante varios meses. ¿Cuánto tiempo cree que se tendría que haber cerrado el Cursal para acometer las reparaciones que ya están hechas? No, yo lo que apunté es que no se tenía que haber cerrado, no se tenía que haber cerrado en absoluto, no se tenía que haber cerrado. Nosotros cuando llegamos a hacer cultura en el Teatro Cursal era un teatro que no había tenido absolutamente ningún mantenimiento. Hicieron un teatro, lo pusieron a funcionar y no había habido ni una sola revisión técnica, jamás había venido la empresa técnica y no había tenido ni una sola reparación en una década, ¿no? Entonces, claro, cuando tú llegas y te encuentras un teatro así y un año y pico cerrado después de una pandemia, evidentemente teníamos una prioridad, y la prioridad era salvar la cultura, salvar el tejido cultural de la ciudad. Eso lo teníamos muy claro y fue lo que hicimos, nos pusimos a trabajar para que las empresas culturales salieran a flote después de un parón bastante grande que hizo muchísimo daño a la cultura. Y desde luego yo tenía un lema que además conocen muy bien los técnicos de la consejería, y es: no vamos a cerrar el teatro, hay que hacer, y sabemos, porque precisamente la primera revisión técnica se hizo con nosotros después de la pandemia,
Y entonces vino una empresa de fuera y nos hizo una revisión técnica exhaustiva de todo lo que el teatro necesitaba. Y ese informe de necesidades lo teníamos y empezamos a acometerlo. Hicimos el cambio de toda la sala de ensayos del Cursal, arreglamos varias de las puertas de emergencia, arreglamos todo el sistema de saneamiento de aguas, la climatización del techo que filtraba agua y caía al escenario la arreglamos entera, con infraestructuras, y sabíamos, evidentemente, lo del aire acondicionado, que había ido perdiendo fuerza con los años y cada vez tiraba menos el frío y el calor. Y eso tiene unas maquinarias muy complicadas y muy mal pensadas desde un principio, que implican una obra grande que además solo puede hacer una empresa de fuera. Entonces teníamos que hacerlo en la parada técnica de verano, ¿no? Y habíamos priorizado otras cosas antes, y el aire y el calor seguían tirando ya cada vez peor, pues lo hubiéramos hecho seguramente al año siguiente. Entonces yo creo que tú puedes aprovechar una parada técnica para arreglar, puedes aprovechar una parada técnica para hacer todas esas cosas que dices, pero no puede ser que llegues a un teatro que conoces perfectamente porque has estado ahí antes como consejera, que no se le ha metido un duro en años, no se ha invertido absolutamente nada, y digas, hay que hacer esto y esto, cambiar el escenario entero, cambiar tal, y vamos a cerrarlo a cal y canto. Cuando se dio cuenta que eso implicaba 2 años del teatro cerrado, y con realismo se dio cuenta que era la obra del Escorial y que era imposible porque se iba a cargar la cultura, iba a cerrar el único teatro que teníamos en la ciudad. ¿Qué hizo? Pues acometer un arreglo de 15 días de los tablones del escenario que estaban peores y abrir la cultura de nuevo, y de esa manera no hundir a las empresas locales, ¿no? Y a poder seguir facilitando esa cultura a la ciudadanía. Paula. En este sentido, y ya lleva años alargándose y ahí sigue todavía, que esto se le preguntará al final a la consejera de Cultura, Fadela Mojatar, es sobre esa humedad que hay en la parte en la pared y en la parte un poco de arriba, a la derecha, si miras al escenario. Eso sigue, y eso al final es preocupante. Afea y es preocupante. Es algo que hay que arreglar. Esa es una de las tantas cosas que no se arregló en años. Nosotros arreglamos el origen de ese problema, que eran precisamente las filtraciones que tenía el techo, que también filtraba el agua al escenario y a los laterales del propio teatro. Es cierto que esos trabajos, el Cursal tiene una altitud muy grande en el techo, y la altitud implica trabajos verticales de remodelación y de arreglo que no hacen empresas de Melilla, que difícilmente te lo hacen, ¿no? Yo creo que de entrada te dicen que no, que tiene que venir una empresa, pues nosotros hemos preguntado por todo ese tipo de arreglos, cuánto costaría, qué empresas la harían, cuánto tiempo nos llevaría, ¿no? Entonces exige una planificación, pero ahí está la consejera para planificar cómo sigue con la cultura y cómo acometer todos esos defectos endémicos del teatro Cursal. Esa es su labor como consejera, y sin duda pues tendrá que hacerlo. Ahora ha dicho, vamos a ponernos con el aire acondicionado y parece que están ya los pliegos para cambiar eso. Bueno, pues tiene que saber la señora Mojatar que lo del aire acondicionado es un tema muy largo, que a lo mejor no le ocupa solo una parada técnica de un verano, porque además en verano hay que contar con el mes de agosto y a lo mejor julio solo no vale. Entonces todo eso hay que planificarlo, hay que saber bien de lo que habla y de cuánto se tarda, qué tipo de arreglo es y cuántos meses va a llevar, ¿no? Preguntaría por más temas de cultura, pero por temas de tiempo y en cuanto a otras áreas también quería preguntarle en materia de igualdad. Ya llevamos poquitos días ya con ese funcionamiento del centro de crisis de 24 horas para víctimas de agresiones sexuales, que empezaron las obras, esa rehabilitación, esa adecuación a principios del año pasado. Todavía usted estaba como consejera de igualdad en este caso, y esto es por orden del Ministerio de Igualdad. Melilla es de una de las pocas autonomías que tiene este centro. También el tema de la escuela infantil de Alto de la Vía, que parece ser pues que sigue adelante, también pues hablando de temas de conciliación y también de educación. Quería preguntarle pues por una valoración sobre estas políticas que, bueno, parece que siguen, el centro sí, está abierto, y quería preguntarle pues por una valoración sobre esto y qué más debe hacer ahora el actual gobierno local, que a lo mejor se quedó en el tintero dentro de su área, y que deberían seguir trabajando en estas materias. Sí, bueno, nosotros comenzamos y terminamos el centro de crisis. Cuando yo me fui en julio del 2023, el centro estaba absolutamente terminado. Estaban llegando los muebles, estaba finalizado absolutamente la obra, habíamos hecho los bajos de la Consejería de Cultura y habíamos aprovechado además para arreglar
también con esos fondos toda la fachada de la Cámara de Comercio, que habéis visto que ha quedado espectacular, y aprovechar además esos bajos que llevaban años en abandono, que se utilizaban como almacén de un edificio tan bonito como la Cámara de Comercio, para hacerlo un centro de crisis, además en el centro de la ciudad, al lado de lo que será en un futuro además un lugar con un enclave interesante universitario, ¿no? Recuerdo que además pues la propia Fadela me dijo que no le parecía bien el sitio porque estaba demasiado céntrico, con demasiada gente joven quizá al lado, y que eso le quitaba privacidad, y yo le comenté que no hay que quitarle privacidad, sino todo lo contrario. Ese centro no va a funcionar como una casa de acogida, es un centro de información y asesoramiento, y va en colaboración con todos los agentes implicados en materia de libertad sexual. Entonces nos llamó muchísimo la atención que el 1 de abril, es decir, pues 8, casi 9 meses después de haberse finalizado ese proyecto, que como bien dices es uno de los, pues ahora mismo debe estar entre los 5 o 6 centros de crisis a nivel nacional que se han terminado en tiempo y forma, porque teníamos de plazo por el Ministerio hasta finales del 23, pues una vez terminado ese proyecto de infraestructura se ha dotado 9 meses después de personal. Creo que han tardado mucho en llegar con el personal, pero ha llegado, ¿no? Y bien está lo que al final bien acaba, y bueno, ha llegado y ahí está. Pero es verdad que inauguran el centro sin ninguna publicidad, sin protocolo interinstitucional, sin información a los agentes implicados, no lo saben fuerzas y cuerpos de seguridad, no lo sabe Fiscalía, no lo sabe la unidad de violencia, no lo saben, no están informadas la ciudadanía, la gente joven, los centros educativos, es decir, ninguna de las instituciones implicadas y que forman parte de esa cadena. Yo creo que al final es imposible que tú abras un centro de esa manera, porque es que si mañana, al día siguiente o al otro, alguien se entera de que existe un centro de crisis y quiere denunciar, es que no sabe ni un teléfono, porque ahí es 24 horas parte esa atención presencial y por la tarde y noche esa atención telefónica, ¿no? 24 horas, 7 días a la semana. Si no sabemos ni el teléfono, si no sabemos cómo funciona, si los profesionales a los que se va a derivar un posible caso no están informados de ese centro de crisis. Y eso fue lo que el otro día criticábamos en el Pleno. O sea, no tiene sentido abrir un centro así. La consejera Marta Fernández de Castro decía que era politizar el tema, y no, politizar no, todo lo contrario. Es unirnos las instituciones, incluso desde la oposición y el gobierno, unirnos todos los agentes implicados en la lucha contra la violencia para que esto funcione como un engranaje adecuado. Y un mero hecho de dar información, porque es un servicio público, que ofrece, claro, efectivamente, la ciudad autónoma. Entonces, dar información, dar publicidad, hacer una campaña grande de sensibilización, incluso lo puedes abrir porque el personal empieza el 1 de abril a trabajar, al día siguiente hace una mesa interinstitucional y informa de lo que ha ocurrido, de que se ha abierto este tipo de recursos y cómo va a funcionar, porque todavía no lo sabemos. Yo no tengo información, sí, de otros centros de crisis de España, y supongo que funcionarán parecido, pero yo creo que como mínimo deben informar a la ciudadanía, deben dar una rueda de prensa diciendo que este recurso se ha inaugurado. Y por cierto, la consejera Marta Fernández Castro criticaba además la ley de una forma furibunda, porque eso es un mantra que se han encargado de repetir, la ley del sí es sí, diciendo que bueno, que había sido de unas consecuencias desastrosas. Ese centro, 24 horas que inauguraron ellas el 1 de abril, forma parte de la ley del sí es sí. Había obligación de abrir estos centros en todas las localidades de España, precisamente para tratar este tema de la violencia sexual tan dejado de lado, tan en los márgenes de la violencia, con un 8% de denuncias a nivel nacional y con tantísima poca información. Parece que la violencia sexual no existe, Paula, y existe y está a la orden del día, y es muy importante trabajar. Esta es una de las buenas cosas que ha tenido esta ley, que ha tenido muchas buenas cosas de las que no se habla. Ya, resumidamente, también por el tema del Centro de Educación Infantil Altos de la Vía, también como política de conciliación, ¿tiene la esperanza de que pueda salir adelante, de que así se haga? Sí, por un lado tenemos la Escuela de Altos de la Vía, que es un proyecto pues ilusionante, ¿no? que yo haya podido formar parte en mi etapa de consejera de educación en la creación de una nueva escuela infantil con el nombre de una mujer maestra. Me parece maravilloso, y que el gobierno haya continuado este proyecto, pues bueno, es que yo creo que no podía ser de otra manera, y creo que es algo que es bueno para la ciudad de Melilla, que va a ser la escuela infantil más grande de la ciudad, ¿no? y yo creo que es un proyecto precioso y muy muy necesario. Hay más de 300 familias todos los años que se quedan en listas de espera. Y también pedimos al gobierno el otro día en el Pleno, y me parece muy necesario, que las aulas modulares que formaban parte del antiguo cole, que ahora es el Encarna León, que se traslada al nuevo colegio,
pues, bueno, pues que precisamente se utilicen como recurso de 0 a 3 mientras esa escuela se va terminando, porque va a tardar años, ¿no? A lo mejor estamos hablando de que se termina en el 25 o a principios del 26, más o menos es el proyecto. Durante ese tiempo creo que la instalación la tenemos, es un sitio precioso al aire libre con aulas bajitas que ha funcionado también como colegio y que es adecuadísimo para que allí se forme un recurso de conciliación también o una pequeña escuela de 0 a 3. Instamos al gobierno a que lo haga, nos echaron la pelota y dijeron que las aulas eran del ministerio, que el otro día el director provincial se quedaba sorprendido de que nos dijeran esto porque no teníamos conocimiento de eso y de hecho creo que el señor Marín está absolutamente equivocado sobre este tema, pero aunque lo fuera y fueran del Ministerio de Educación y la cesión hubiera vuelto al ministerio, que ojalá, creo que la ciudad debe implicarse. Es un recurso de 0 a 3, son las corporaciones locales las que han tenido estas competencias siempre en la etapa de 0 a 3 y por tanto debe ser una cosa en colaboración Ministerio con Ciudad Autónoma. Yo estoy convencida de que el consejero de Educación va a colaborar en todo esto. Me sorprendía el otro día la postura del señor Marín, que parecía que le hablábamos de extraterrestres cuando le hablábamos de escuela infantil de 0 a 3 y de que esos terrenos queríamos que el gobierno se implicara, ¿no? Yo estoy convencida de que el consejero de Educación va a recoger ese testigo y ojalá se comprometa a hacer lo que se comprometió cuando llegamos, que le dijimos, esto queremos que por favor no se pierda, nos dijo que era un proyecto muy interesante que se iba a hacer, también la consejera de Igualdad nos dijo lo mismo y espero que tengan palabra y que lo mantengan. Pues aquí ya concluimos. Elena Fernández Treviño, diputada socialista en la Asamblea, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. A vosotros, como siempre, muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Y ahora pues finalizamos esta primera parte, pero no se vayan porque vamos a hacer una pausa publicitaria y ahora volvemos.